Vamos a leer entonces Segunda de Samuel. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, mitad del versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Dice así la palabra de Dios. Leemos solamente la primera mitad del versículo. O mejor dicho, solamente hasta antes del primer signo de puntuación, mi hermano, que tiene todo este versículo. Jehová envió a Natán a David. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Jehová envió a Natán a David. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, la adoración. Gracias por tu palabra. Señor, Padre amado, 2 semanas atrás, Señor, yo sé que tú pusiste en mi corazón este pensamiento, Señor, de poder estudiar la vida de estos varones, Señor, y con tu ayuda, Señor, en esta mañana quiero terminar, Señor, con el último de estos hombres que tú pusiste en mi mente, en mi corazón, para poder compartir con todos aquellos, Señor, que están con nosotros conectados. Dios mío, yo te pido que alguien pueda ser enseñado, alguien pueda ser guiado, y si es necesario, alguien pueda ser corregido, y sobre todas las cosas edificado por tu palabra, así como tú, Señor, lo haces con cada uno de nosotros. Gracias por esa palabra que es viva y eficaz y es poderosa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Estuve a punto de decir, pueden tomar asiento. Estuve a punto de decir, pueden tomar asiento. Gracias al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Recuerdo que cuando estaba en el Instituto Bíblico, tuvimos experiencias muy preciosas, no solamente en los momentos de enseñanza específica de las diferentes materias que teníamos por parte de distintos hombres y las hermanas, las alumnas que también estaban con los varones, por distintas hermanas desde ya, ¿no es cierto? Diferentes mujeres de Dios que le enseñaban. Pero recuerdo que en una de esas ocasiones, una de esas tardes, me acuerdo que en uno de esos tiempos de enseñanza tuvimos la visita de un pastor, no recuerdo el nombre ahora, Cran creo que era el apellido, algo así, no recuerdo bien. Y recuerdo que habíamos tenido un tiempo donde el pastor Denis Burgess, que era uno de nuestros profesores, y en ese tiempo era director del Instituto Bíblico, él animó a los alumnos a que pudiéramos hacer diferentes preguntas, y este varón de Dios, que era un hombre con mucha sabiduría, pudiera responder las preguntas de los alumnos. Por supuesto, preguntas relacionadas con la vida cristiana. Gracias al Señor. Y hermanos, yo recuerdo que había un jovencito, había uno de los compañeros de nosotros como alumnos, en ese tiempo estaba en segundo año, y había otro de los alumnos de primer año, recuerdo, un joven, gracias al Señor, al cual yo estimaba, realmente lo estimaba muchísimo. Hoy no sé nada de él, pero le tenía un aprecio muy especial. Yo veía que este joven buscaba mucho la presencia de Dios. Yo veía cómo él oraba, yo veía cómo él buscaba conectarse con el Señor. Yo veía la devoción que él tenía realmente por la presencia de Dios. Y había un temor, había una reverencia, había un respeto en él que realmente me conmovía en lo personal. Recuerdo que cuando tuvimos esa oportunidad para poder presentar esa ronda de preguntas y de inquietudes, yo recuerdo que este joven hizo una pregunta como algo así como preguntando ¿cómo puedo volver a hacer para volver a sentir la presencia de Dios siempre como la sentí antes? ¿Cómo puedo hacer para volver a tener esas experiencias que antes las tenía? Y realmente algunos de los compañeros se rieron, algunos de los alumnos se rieron, y no puedo dar mucho detalle porque tenemos que ser éticos, pero también hubo poco de menosprecio para la pregunta de él. Pero en lo personal creí entender en lo personal, mirando la vida de este joven, como él, yo no pensaba y no podíamos, o por lo menos personalmente no podía ver en él como un quedarse, como un
aflojar o como un dejarse en cuanto a su búsqueda de la comunión con Dios. Entonces, mi hermano, el pastor que le contestó la pregunta fue muy sabio y él le habló al joven sin conocerlo. Él le habló diciendo que nosotros pasamos por diferentes etapas de nuestra vida. Pasamos por diferentes etapas de nuestra relación con Dios. Pasamos por diferentes etapas de nuestro caminar cristiano. Gracias al Señor. Si me ayudan con los ruidos, por favor. Gracias, los sonidos. Gracias al Señor. Pasamos por diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Y a veces, hermanos, le quería hacer entender a este joven que no era que él había dejado de sentir la presencia de Dios. No era que él había dejado de tener comunión con Dios. Pero ahora este joven se encontraba en otro momento de su vida espiritual. Se encontraba en otra etapa de su vida cristiana. Se encontraba en otro momento de su caminar con Dios. Y si bien él iba a tener esa relación y ese caminar con Dios, seguramente ahora al encontrarse en otra etapa, las experiencias iban a ser diferentes. Los eventos, las situaciones iban a ser distintas. Y por tanto las necesidades que él iba a tener iban a ser totalmente diferentes a las necesidades que él tuvo en otro momento. Digo esto, hermano, para poder poner un principio al mensaje en esta mañana. Porque ahora, mi hermano, vamos a retomar la palabra de Dios y el mensaje. Encontrándonos, por supuesto, con este ciclo de 3 mensajes hablando del rey David que habíamos comenzado hace 2 domingos atrás. Un rey, mi hermano, que comenzó primeramente cuando fue ungido en su llamado, cuando fue ungido por quien yo llamo su mentor, el profeta, o el juez, que también fue profeta y fue también sacerdote, Samuel. Luego, mi hermano, de que Samuel fue su mentor para él. Más adelante encontramos con la necesidad de David, mientras todavía no era un rey, pero principalmente su etapa de fugitivo. Él necesitó de un amigo que lo cuide, un amigo que lo conforte, un amigo que lo aliente, un amigo que pueda animarle a él. Usted recordará que habíamos terminado el mensaje pasado con este pensamiento. Que hay veces, hermanos, hay un momento, hay una etapa en nuestra vida que vamos a necesitar amigos, que vamos a necesitar compañeros, que vamos a necesitar personas cercanas que nos están mirando nuestros errores. ¿Lo recuerda? Habíamos cerrado el mensaje diciendo que hay momentos en nuestra vida donde necesitamos personas, amigos, compañeros que puedan acercarse a nosotros y darnos, por así decirlo, una cobertura de cuidado, una cobertura de aliento, una cobertura de ánimo, una cobertura de empuje. Y por qué no, mi hermano, ayudar y proveernos y alentarnos para desarrollarnos, para crecer, para madurar. A veces hay momentos que vamos a necesitar esa voz, esa palabra, ese ánimo, ese aliento de un amigo. Pensando en esto, hermanos, ahora nos encontramos, mi hermano, en lo que podemos llamar una tercera etapa en la vida de David. Por así decirlo, y la etapa de la vida del rey David, o esta tercera etapa del rey David, por supuesto, cuando ya se cumple finalmente el propósito de Dios en su vida, o cuando se cumple finalmente, mi hermano, el propósito de la unción que David había recibido siendo un niño o seguramente un adolescente. Años antes, David había sido ungido por el siervo de Dios Samuel, el cual, hermano, había derramado el cuerno del aceite sobre David para que él sea el rey de Israel. Pero, mi hermano, primero David necesitó un mentor, alguien que le dé el empujón para el ministerio, alguien que le dé el empujón para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y luego, mi hermano, un tiempo más adelante, durante algunos años,
David necesitó un amigo, David necesitó a alguien que lo aliente, David necesitó a alguien que lo anime, David necesitó a alguien que lo estimule, alguien que cuide de él. Hermano, y muchos de nosotros realmente, o todos, necesitamos, hay momentos en nuestra vida donde hemos necesitado ese ánimo, hemos necesitado esa palabra, hemos necesitado ese aliento, hemos necesitado, mi hermano, quizás nos hemos equivocado, hemos pasado un tiempo de aflicción, de necesidad, de tristeza, de angustia. ¿Y cuánto nos ha servido? ¿Cuán importante para nosotros? ¿Cuánto hemos necesitado en ese momento? La palabra de ánimo, la palabra de aliento, la palabra de confortación, de ese brazo que nos sostenga, esa palabra. O a veces sencillamente ese silencio, esa compañía de alguien que nos entienda, de alguien que nos comprenda. Un hombro sobre quien apoyarnos. Y David lo tuvo en la figura de Jonatán. Ahora, hermano, también estábamos diciendo en el mensaje anterior que en el capítulo 31 del libro de Primera de Samuel, el amado amigo de David, Jonatán, muere finalmente en la batalla del monte de Gilboa, donde también muere su padre Saúl. Y es notorio, hermanos, como cuando David entra en la tercera etapa de su vida, o por así decirlo, en la etapa donde ya finalmente se cumple el propósito para él. Cuando ya llega el tiempo donde David llega a ser el rey de Israel. En el momento donde Jonatán sale de escena, el momento donde Jonatán muere, el momento donde Jonatán ya no puede llegar más a David para alentarle, el momento donde David ya no puede, Jonatán ya no puede tener la posibilidad para animar, para alentar, para confortar, para sostener, para levantar a su amigo David, porque él, mi hermano, él sale de escena porque él muere. Es el mismo momento, mi hermano, donde David tiene la oportunidad, donde Dios le da el tiempo, o donde Dios abre las puertas de la coronación para David, donde finalmente David llega a ser el rey, primeramente de Judá, y 7 años más adelante de todo Israel. Entonces, mi hermano, ahora nos encontramos con un rey. David ya no es un pastor de ovejas. David ya no es un guerrero fugitivo. David ahora, mi hermano, se encuentra con que es el rey de Israel. Él se encuentra, mi hermano, instalado en el centro del propósito de Dios para su vida, y en el tiempo final, mi hermano, en el tiempo donde ahora él puede ser la influencia. Ahora, mi hermano, él tiene la autoridad. Ahora él tiene el principado. Ahora es el rey. David ya no necesita a alguien que lo aliente. David ya no necesita a alguien que lo anime. David no necesita ahora un brazo que le levante. David no necesita una voz que le consuele. David no necesita un amigo que le conforte. Mi hermano, David ya se encontraba en una situación donde él tenía la libertad para poder hacer lo que quería. Él tenía la autoridad para tomar las decisiones que él creía más sabias o más consecuentes. Hermanos, muchos de nosotros hemos tenido un problema en nuestra vida porque solamente hemos buscado para nosotros personas a las cuales llorar nuestras lágrimas. Solamente hemos querido quedarnos en la etapa de nuestra vida o en la etapa de nuestro caminar con Dios, en la etapa de nuestro desarrollo, en la etapa de nuestra madurez, donde solamente hemos querido rodearnos de amigos que nos entiendan, que nos conforten, que nos alientan, que puedan solamente escuchar nuestros problemas, que solamente puedan escuchar nuestras quejas, que solamente, mi hermano, no nos digan nada. Solamente lloren con nosotros, rían con nosotros y compartan con nosotros lo que nosotros sentimos. Y esto está bien.
pero todo tiene su tiempo. Eclesiastés dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. David ya no necesita un amigo con quien, mi hermano, llorar. David ya no necesita un amigo, mi hermano, con quien, mi hermano, poder sentirse o por quien sentirse confortado. No, David ahora tiene otra necesidad. Y ahora, mi hermano, cuando entra este otro tercer personaje que en esta mañana yo quiero presentarle, y este es el profeta Natán. La palabra Natán significa Dios ha dado. Y me llama la atención porque la palabra Jonathan, que era el amigo de David, también significa Dios ha dado o Dios ha concedido. Cuando miramos la vida de Jonathan y miramos la vida de Natán, vamos a encontrar que uno es un amigo de David. Y otro, mi hermano, es lo que llamábamos en otro día, es un corrector o es un consejero en la vida de David. Y Dios trae a nuestra vida, Dios nos ha dado o Dios nos ha concedido. Dios, mi hermano, trae tanto los amigos que te van a confortar, los amigos que te van a animar, los amigos que te van a alentar, los amigos, mi hermano, que van a abrazarte, que van a hacer sentirte bien. Que van a estar ahí, mi hermano, en el momento de tu dolor, en el momento de tu tristeza o para compartir tus alegrías, porque ellos son los que Dios te ha concedido, porque los necesitamos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué, mi amigo, en esta mañana? También Dios nos ha dado otras personas que no vienen como amigos solamente para, mi hermano, abrazarnos y alentarnos y animarnos solamente, sin decirnos nada, sin tal vez, mi hermano, señalarnos algunas cosas que deben cambiar en nosotros. Porque, mi hermano, a veces nosotros solamente buscamos los amigos, mi hermano, que nos hagan sentir bien y nada más. A veces buscamos las personas y permanecemos en compañía de hombres o de mujeres o de personajes, mi hermano, con los cuales podamos pasarla bien. Pero también Dios nos ha dado hombres y mujeres que nos van a corregir. Dios también nos ha dado, Dios también tiene que traer a nosotros, no solamente amigos con quienes pasarla bien o con quienes sentirnos confortados, pero Dios también tiene que darnos hombres y mujeres que nos van a guiar, que nos van a enseñar, que nos van a dirigir, que nos van a aconsejar, que van a corregir nuestra vida, que nos van a alinear en la voluntad de Dios, para que Dios verdaderamente cumpla su propósito en nosotros. Amén. Gracias al Señor. Jonathan, mi hermano, yo he estudiado esto y Jonathan, por así decirlo, aparece 4 veces en la vida de David. Solamente nosotros vamos a mirar 2 de esas oportunidades. Gloria a Dios. Así que mi hermano Natán, ¿quién era Natán? Natán era un profeta. Natán era un hombre de Dios que traía la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Quiero decir esto en esta mañana. Hay veces, mi hermano, que nosotros vamos a estar creyendo que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Hay veces que nosotros vamos a estar convencidos personalmente que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Hay veces, mi hermano, que nosotros vamos a querer sostener a quien nos escuche que estamos perfectamente en lo correcto, perfectamente en lo que hay que hacer, que nuestras decisiones, mi hermano, son las mejores, que nuestras decisiones son las correctas. Y un amigo, mi hermano, posiblemente te diga, dale para adelante. Un amigo posiblemente va a compartir y va a decir, no hay ningún problema, hacerlo, no hay ninguna dificultad. Pero cuando Dios te envía un Natán, cuando Dios te envía un profeta, Natán, la Biblia no dice que era el amigo de David. La Biblia dice que Natán era un profeta. Y la Biblia dice, mi hermano, que Dios no revelará nada sin hacer conocer ese secreto, sin hacer conocer su palabra antes a sus siervos los profetas. Hermano, no solamente tenemos que rodearnos de gente con quien pasarla bien.
No solamente tenemos que rodearnos de gente con quien, mi hermano, que nos hagan sentir bien solamente. Pero necesitamos hombres que vengan a traernos el mensaje de Dios que nosotros necesitamos para nuestra vida. Pablo dijo, lo hemos dicho antes, Pablo dijo, necesito ayuda con él, por favor. Gloria a Dios. Pablo dijo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un dicho por ahí que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Yo pudiera decir, mi hermano, a alguien que cuando nosotros queremos conocer a alguien, algo que podemos hacer para darnos cuenta qué clase de persona es mirar con qué tipo de persona se rodea. Porque nosotros buscamos personas que son como nosotros. Buscamos rodearnos de personas que piensen como nosotros. Buscamos rodearnos de personas que sientan como nosotros. Buscamos rodearnos de personas que tengan los mismos anhelos que nosotros. Habíamos dicho el domingo pasado que posiblemente el inicio de la amistad de Jonathan con David era que Jonathan puso los ojos en David porque David tenía el mismo amor por la nación que Jonathan sentía. Jonathan vio en David a alguien dispuesto a jugarse la vida por Israel. Alguien que no estaba dispuesto a tener ningún miramiento. Alguien que no estaba dispuesto a tener ninguna condición para guerrear, para pelear, para jugarse por el pueblo de Dios, por el bienestar de la nación, por el procurar, mi hermano, la obra de Dios. Cuando Jonathan vio eso, mi hermano, eso capturó la atención de Jonathan hacia David. Así que, mi hermano, nosotros nos rodeamos de personas que sienten lo mismo que nosotros. Pero, mi hermano, a veces Jonathan significa Dios ha dado y Natán también significa Dios ha dado. Y Dios no solamente te va a dar amigos que te hagan sentir bien. Dios te va a dar personas que a veces te van a sentir incómodo. Dios te va a traer personas a tu vida que a veces te van a traer una palabra de corrección. Dios va a traer a tu vida personas que te traigan una palabra de un llamado de atención, de una exhortación. Dios también nos ha dado hombres y mujeres. Dios también tiene que traer a nuestra vida y tenemos que aceptar el consejo. Tenemos que recibir la palabra de hombres, de siervos, de siervas de Dios, que no solamente nos van a dar una palmada en el hombro, pero que van a estar dispuestos a mirarnos a los ojos y decir, es tiempo de traer algunos cambios a tu vida. Es tiempo de pensar en tu corazón lo que estás haciendo. Es tiempo de cambiar algunas decisiones. Y mi hermano, esto fue el trabajo de Natán el profeta para la vida de David. Gloria a Dios. Así que mi hermano, solamente vamos a mirar dos entradas de la vida, dos participaciones de la vida de Natán relacionados con David. El primero de ellos tiene que ver, mi hermano, con el acontecimiento que está escrito en 1 Samuel capítulo 7. Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 7. Y vamos a leerlo en esta mañana. Gracias al Señor. Para que podamos ponernos en contexto de esta enseñanza. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel, no sé si dije primera. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.
Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás, así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos lo aflijan más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16 para abreviar. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Gloria a Dios. Note, hermano, que Natán aparece en la vida de David cuando ya David estaba en el mejor momento de su vida, podemos decir. Natán comienza a aparecer en la vida de David cuando David ya era rey. Cuando la Biblia dice que el texto destaca que Dios ya le había dado reposo de sus enemigos en derredor. La Biblia dice que él ya había tomado el reino. David, mi hermano, estaba en un momento de prosperidad. David estaba en un momento de bendición. David estaba en un momento de disfrute. David estaba en un momento de gozo, de alegría, de tranquilidad. Y mi hermano, qué bueno el sentir que tuvo David de edificar un templo. Así que mi hermano, algo importante que yo no lo tenía en mis notas, creo, pero algo importante que hace David es que él cuenta su anhelo de edificar un templo, y él no lo dice a cualquiera. Él cuenta su anhelo de edificar un templo para Dios al profeta de Dios. Esto, mi hermano, nos hace entender que nosotros no con cualquiera podemos compartir, creo que lo decíamos el domingo pasado, no podemos compartir con cualquiera los anhelos más profundos de nuestro corazón. No podemos abrir nuestro corazón a cualquier persona. No podemos, mi hermano, en cualquier oportunidad decirle o contarle a cualquiera lo que hay dentro de nuestro corazón. Y mucho menos cuando se trata, mi hermano, cuando usted quiere servir a Dios. Así que mi hermano David cuenta al profeta Natán y le dice, ¿cómo puede ser que el arca de Dios esté entre cortinas y yo estoy bendecido, yo estoy habitando en casa de cedro, yo estoy prosperado? Era hermoso el sentir que David tiene. Así que Natán dice, lo que usted y yo le diríamos. Él le dice, hazlo porque Dios está contigo, Dios te está bendiciendo, Dios te está respaldando. Y era el primer mensaje. Natán habla, mi hermano, como alguien cercano. Natán habla como alguien que conoce a David. Pero mi hermano, en esa noche Dios trata con Natán. Y mi hermano, y ahí es cuando Dios comienza a manifestar a Natán los mensajes que Dios tiene para con David. Yo quiero, mi hermano, para poder traer un orden a este mensaje, quiero destacar algunos puntos. Entonces, mi hermano, en este pasaje nosotros encontramos que el rey David recibe del profeta Natán una revelación de parte de Dios sobre su anhelo por edificar el templo que traería una bendición eterna sobre su descendencia. Entonces, lo primero, mi hermano, que yo notaba es que, lo hemos dicho, el rey David manifestó al profeta Natán su inquietud por edificar un templo para Dios. Esto lo hemos leído recién, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Así que, hermano, lo que destacamos, si lo tenía anotado, lo que destacamos aquí es que David buscó el consejo de un hombre que pudiera traerle una palabra de Dios a su deseo de levantar el templo.
Natán representa la necesidad de contar con el consejo divino en cuanto a nuestras decisiones, especialmente cuando se trata de aquellos compromisos tomados con la o en la relación de la obra de Dios. ¿Sabe qué problema tienen algunos creyentes, hermanos? Hay creyentes, mi hermano, que creen que pueden servir a Dios y creen que tienen todas las respuestas. Hay creyentes que creen que pueden servir a Dios a su propia manera, a su propio modo, en sus propios tiempos, de la manera que ellos lo creen mejor. Por esto es necesario, hermano, que nosotros estemos conectados con hombres y mujeres de Dios, que amen la presencia de Dios, que amen la palabra de Dios, que se sometan a la voluntad de Dios para todas las cosas. Primeramente Natán le había dicho a David, no hay ningún problema, hazlo, pero luego, mi hermano, era necesario que David escuche el consejo divino. Era necesario que David sea guiado por el profeta. Permítame en esta mañana que le diga esto. Hay hombres y mujeres, tengo que decirlo. Hay creyentes que dicen, a mí me guía Dios, no me guía el hombre. Yo recibo consejo de Dios, no recibo consejo del hombre. Yo hago la voluntad de Dios, no hago la voluntad del hombre. Pero mi hermano, por más que David era el siervo de Dios, por más que Natán, mi hermano, recibió, cuando recibe el mensaje de Dios, Dios le dice, ve y di a mi siervo David. Podemos ser siervos de Dios. Podemos ser siervas de Dios. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Pero hermano, no menosprecie cuando usted necesita el consejo de Dios a través de sus siervos. No menosprecie cuando Dios trae hombres y mujeres que van a llamar la atención, que van a traer corrección a tu vida, que van a traer dirección a tus propósitos hacia Dios. Porque muchas veces queremos trabajar para el Señor. Muchas veces queremos trabajar en la obra de Dios. Pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas en el tiempo que nosotros queremos. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Tal vez a Dios le agrade el sentir que hay en nuestro corazón. Pero mi hermano, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Perdónenme, pero tengo que decirlo. En el temor de Dios, en el amor de Dios. Quizá alguien diga, pero usted está pensando en alguien, pastor. No, hermano, Dios puso esto en mi corazón. Que tenía que hablar, mi hermano, de estos tres personajes. Y hoy tengo que cerrar el ciclo con este varón de Dios, Natán. Por eso, mi hermano, Dios ha puesto pastores. Por eso Dios ha puesto líderes. Por eso Dios ha puesto profetas. Natán no era el amigo de David. Natán era la conciencia de David. Natán representaba la voz que David necesitaba escuchar. Natán representaba el consejo divino. Porque no tenemos todas las respuestas. Porque no tenemos toda la sabiduría. Porque, mi hermano, Dios va a bendecir tus buenos deseos. Dios va a bendecir tus buenos anhelos. Pero, hermano, entiende, amigo, comprenda que usted necesita conectarse con hombres y mujeres de Dios que van a traer palabra de Dios a tu vida. Necesitas conectarte con hombres y mujeres de Dios que van a traer el consejo de Dios a tu corazón.
Hay hombres y mujeres que cuando ya han madurado un poco, que cuando ya han crecido un poco, que cuando ya han desarrollado un poco, ya no quieren escuchar más el consejo, ya no quieren escuchar más la corrección, ya no quieren escuchar más la enseñanza, ya quieren escuchar las cosas, ya quieren hacer las cosas a su modo y en su propia voluntad. Pero hermano, hermana, amigo, tiene que venir un Natán, tiene que venir un hombre de Dios, tiene que venir alguien que te diga, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a cumplir su propósito. Pero escúchame, en esta mañana hay una manera, hay un tiempo, hay una forma de hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, encontramos, mi hermano, la promesa de Dios a David por parte de Natán, que dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Gloria al nombre de Jesús. Así que Natán fue quien comunicó al rey David que Dios estableció un pacto por el cual su descendencia sería establecida para conservar el reinado de Israel perpetuamente. Y esto en verdad se cumplió. Así que Natán representa a aquellos que nos recuerdan la voluntad de Dios de sostener nuestro hogar y nuestra descendencia en la manifestación y la extensión del reino de Dios. Note esto, desde que nos disponemos en nuestro corazón a dar prioridad a su obra. ¿Sabe cuando Dios le trajo esta bendición tremenda a David? ¿Sabe cuando Dios le trajo esta promesa? Dios estableció este pacto con David. Cuando Dios establece un pacto con, hermano, no hay nada más precioso que Dios nos dé una promesa, porque cuando Dios nos da una promesa, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios establece un pacto, cuando Dios trae una promesa, cuando Dios trae una palabra, hermano, tenga por seguro que no importa el tiempo que tarde, no importa, mi hermano, porque Dios conoce los tiempos son de Dios, pero Dios, mi hermano, tarde o temprano va a cumplir esa palabra, Dios tarde o temprano va a cumplir esa promesa, mi hermano. En esta mañana aférrate a la palabra de Dios, aférrate a las promesas de Dios, aférrate a lo que Dios te ha traído, mi hermano, aférrate, mi hermano, a lo que Dios te ha hablado, porque si Dios te lo ha dicho, Dios lo va a cumplir en su determinado, en el mejor, en el correcto momento. Dios va a cumplir esa palabra, Dios va a cumplir esas promesas, Dios, mi hermano, va a honrar su pacto hacia tu vida. Amén. Aleluya. ¿Con quiénes Dios hace pacto? Mi hermano, cuando David, mi hermano, él habló al siervo de Dios sobre el anhelo de él de dar prioridad a la obra. Cuando David dijo, yo quiero edificar un templo para Dios. Hermano, David no le dio tanta importancia a su casa. Él dijo, yo habito en casa de cedro, yo no tengo falta de nada, pero el mayor deseo para mí no es mi bienestar, el mayor deseo para mí es que pueda haber un templo. Hermano, el mayor deseo para nosotros, ojalá, como lo decíamos el domingo pasado, es poder, mi hermano, trabajar, es poder, mi hermano, procurar el desarrollo, procurar el crecimiento, procurar la manifestación de la obra de Dios, que el reino de Dios se manifiesta, que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Usted quiere que Dios bendiga su casa, usted quiere que Dios bendiga su familia. Hermano, usted ponga primero la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios mi hermano, prometido a David que iba a ser el rey de Israel, y esa promesa se cumplió.
Pero desde el momento que David puso en su corazón edificar un templo y darle importancia no a su casa, sino darle importancia a la casa de Dios, darle importancia, mi hermano, a Dios en su vida, a Dios en su familia y a Dios sobre toda la nación, fue en ese momento que Dios decidió bendecir a David, no solamente a él, pero él dijo: yo te voy a bendecir a ti, yo voy a establecer casa, yo voy a establecer tu casa, yo voy a bendecir tu familia, yo voy a bendecir tu hogar, yo voy a bendecir tus hijos, yo voy a bendecir tu descendencia. Aleluya. Usted, hermano, quiere que Dios bendiga a su familia. Usted quiere que Dios bendiga a sus hijos. Usted quiere que Dios prospere su hogar. Póngase en las manos de Dios. Busque cumplir la voluntad de Dios. Honre al Señor. Dele el primer lugar a Dios en todo. Aleluya. No digo que usted descuide su casa, pero primero dele lugar a la casa de Dios. Primero dele lugar a la voluntad de Dios. Primero dele lugar al propósito de Dios. Porque la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, yo quiero que Dios bendiga mi casa. Y no solamente hablando de lo material, pero Dios no le dijo que le iba a traer una prosperidad material. Dios le dijo: yo voy a bendecir, yo voy a edificar tu casa. Y cuando habló de edificar su casa, Él le dijo: yo voy a mantener ese lugar de principado, ese lugar de autoridad, ese lugar de gobierno, ese lugar de dignidad, ese lugar de honra, esa posición. No solamente se va a mantener en tu vida, pero en tus hijos también. En tu descendencia también. Gloria a Dios. Hermano, yo no quiero servir solamente a Dios. Mi corazón lo que más anhela, que mis hijos, que mi casa, que mi descendencia, ellos también puedan permanecer en la voluntad de Dios. Ellos también puedan servir a Dios. Ellos puedan tener también lugar, mi hermano, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en la voluntad del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Estos son algunos puntos, hermanos, solamente. En 2 de Samuel, el mismo capítulo, por supuesto estamos mirando esta historia. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice: ahí está. Versículos 12 y 13, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Natán guió al rey David a entender el tiempo correcto en que su anhelo de edificar el templo podía y debía ser concretado. Así que el profeta Natán representa la necesidad de direccionar correctamente nuestra vida espiritual, alineando nuestra preparación, desarrollos y logros conforme a la voluntad de Dios y en los tiempos de la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que a veces nosotros nos desanimamos? A veces nos desanimamos porque pasa el tiempo y no se cumplen nuestros anhelos. No, aún no se cumple, mi hermano, lo que nosotros sabemos por la palabra de Dios, que se va a cumplir. Entonces Dios trae el mensaje a David a través de Natán y le da certeza y le da seguridad. Dios, mi hermano,
quiero decirlo así, cuando Dios pone un límite, no es, mi hermano, porque Él nos está encerrando. Cuando Él pone un límite, no es porque nos está impidiendo. Cuando Él pone un límite, mi hermano, es porque Él está procurando lo mejor para nosotros. A veces Dios tiene que poner límites a lo que nosotros queremos. A veces Dios tiene que dar órdenes, aún, mi hermano, a nuestros mejores anhelos, a nuestros mayores deseos. Tiene que haber, mi hermano, un orden en nuestra vida. Tiene que haber un orden en nuestro caminar. Tiene que haber un orden en nuestras decisiones. Tiene que haber un orden en todo lo que emprendemos, en todo lo que vamos a hacer. El orden para los hijos de Dios es establecido por la palabra de Dios. El orden para los hijos de Dios es establecido, mi hermano, por lo que Dios nos enseña a través de su palabra. No voy a leer ahora el versículo. Pero en Primera Crónica, mi hermano, cuando va terminando este libro, donde ya encontramos a un David ya anciano, a un David ya viejo, ya, mi hermano, en tren, mi hermano, de transmitir su legado y convocando a los hombres más poderosos de su reino para, mi hermano, hablarles sobre su anhelo de edificar el templo. Nos encontramos con un David que hace una confesión y que él dice, parafraseando, David dice, Dios me dijo que yo no podía edificar el templo porque he derramado mucha sangre. O él dijo, Dios me ha dicho, tú no edificarás templo, tú no edificarás mi casa porque ha derramado mucha sangre. Es un detalle que no lo encontramos en este párrafo. Es un detalle que no lo encontramos en este, mi hermano, en este recuento de la historia. No encontramos en 2 de Samuel este detalle de que Dios le dice a David, no vas a edificar mi casa porque has derramado mucha sangre, pero solamente nos encontramos con que David le dice, no vas a edificar mi casa, pero tu hijo la va a edificar, tu hijo va a edificar el templo. Entonces, mi hermano, años más adelante es David el que reconoce públicamente y él dice, Dios me manda a decir, Dios me dice por su siervo el profeta que yo no podía edificar el templo. Dios me dice, tú no lo vas a hacer y me da el motivo y él me dice, no lo vas a edificar porque has derramado mucha sangre. Quizás me adelante, mi hermano, a la próxima historia en la cual interviene Natán. Pero digo, hermano, las decisiones que nosotros tomamos van a tener consecuencias. Por eso, hermano, ojalá que nosotros meditemos en nuestro corazón y podamos alinearnos con la voluntad de Dios. En los tiempos de Dios. Conforme a la palabra de Dios, para tener la bendición de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gracias al Señor. Vamos a ir a la próxima intervención de Natán en la vida de David. Y esto es en 1 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Perdón, 2 de Samuel, porque estamos en 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Necesitamos, mi hermano, leer un poco la historia, porque tal vez algunos estén en desconocimiento de este pasaje, de lo que ha sucedido. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi siervo Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego lo de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Para poder acortar un poquito, vamos a leer el versículo 22. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Vamos a leer luego capítulo 12, donde encontramos la intervención de Natán. Pero antes de esto yo quiero decir esto, hermanos. Cuando estudiamos la vida de David, pudiéramos pensar que el peor momento de la vida de David, que el momento más difícil, que el momento, mi hermano, de mayor peligro para él, fue cuando él era un fugitivo. Cuando él, mi hermano, tenía que escapar constantemente del rey Saúl, que quería darle muerte. Cuando él, desesperado, mi hermano, en 1 Samuel capítulo 20, dice la Biblia que corre a Jonatán y busca refugio en él. Cuando en 1 Samuel capítulo 23, versículo 16, dice la Biblia que Jonatán le encontró y fortaleció su corazón, fortaleció el corazón de David en Dios. Dice la Biblia que Saúl lo buscaba todos los días para acabar con él, para acabar con David, pero Dios no lo entregó en su mano. Y muchos de nosotros pudiéramos pensar que el momento más peligroso, el peor momento de la vida de David, fue el momento en el cual, mi hermano, su enemigo quería darle muerte. Pero, mi hermano, podemos encontrarnos con el momento más oscuro, el momento de mayor peligro, el momento, mi hermano, de mayor daño para la vida de David.
fue tal vez paradójicamente el momento en el cual él ya no tenía nada que temer. El momento en el cual ya no tenía necesidad de ninguna cosa. El momento en el cual ya de alguna manera él estaba disfrutando tantos años de sufrimiento, por tantos años de sufrimiento. Él ya se encontraba, mi hermano, disfrutando ya ser el rey de Israel. Donde podemos decir de alguna manera que él ya tenía un sentido de libertad, tenía un sentido de prosperidad, tenía un sentido de bendición. Donde tal vez David, mi hermano, él pensaba que ya no tenía que buscar a Dios tal vez como antes. Tener, mi hermano, esos encuentros desesperados que podemos mirar en algunos salmos de la palabra de Dios. Donde algunos de los escritos de los salmos nos reflejan su desesperación, nos reflejan su preocupación, nos reflejan, mi hermano, que su vida pendía de un hilo, y nos refleja, mi hermano, su clamor, su confianza plena, segura solamente en el Señor. Pero ahora David ya está prosperado, ahora David es un rey, ahora David ya no tiene necesidades, ahora David ya no tiene temor. Y la Biblia dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, y note que el texto hace esta referencia, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David envía a Joab, David envía al ejército, David envía a sus hombres, pero él se queda en Jerusalén descansando. Era como que David estaba diciendo, bueno, ya fue bastante tiempo de luchar, ya fue bastante tiempo de guerrear. Ya fue bastante tiempo de esforzarme. Ya fue bastante tiempo de hacer mi parte. Ahora ya llega el tiempo de descansar. Ahora ya llega el tiempo de disfrutar. Ahora ya llega el tiempo donde yo puedo aflojar un poco. Por eso digo, hermano, que el peor momento de nuestra vida para nosotros, hermano, amigo, no crea que el peor momento de su vida es cuando usted está en aflicciones. No crea que el peor momento de su vida es cuando usted tiene un montón de problemas que le están oprimiendo, que le están agobiando. A veces nos sentimos tan desesperados. Y mi hermano, con esto no estoy teniendo por menos si usted se encuentra en una aflicción hoy. Pero a veces Dios tiene que permitir que lleguen aflicciones a nuestra vida, porque ese es el momento en el cual muchos de nosotros hemos comenzado a clamar, hemos comenzado a orar, hemos comenzado a ayunar, hemos comenzado a buscar de Dios, hemos humillado nuestras almas, mi hermano, nos hemos recordado que hubo un Dios, nos hemos acordado de que Dios podía defendernos, de que Dios podía cuidarnos, de que Dios podía atender nuestra situación. ¿Verdad? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos creyentes que se acuerdan de Dios, que en sus aflicciones, se acuerdan de Dios en sus problemas, se acuerdan de Dios en sus quebrantos, se acuerdan de Dios en sus dificultades? Pero cuando ya Dios los empieza a bendecir, cuando ya Dios los empieza a prosperar, cuando ya no tenemos necesidad de nada, cuando, mi hermano, pasamos los tiempos donde ya sentimos que las cosas están bien, comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios, comenzamos a descuidar la comunión con el Señor. Ya no oramos como antes, ya no leemos la palabra de Dios como antes. Ya no buscamos depender del Señor como antes. Y creemos que ya hemos hecho suficiente. Creemos que ya hemos hecho bastante. Quizá el tiempo más difícil para nosotros, mi hermano, quizá usted ahora en esta cuarentena esté preocupado, mi hermano. Pero yo creo, mi hermano, que las dificultades van a pasar. Las necesidades van a pasar. Los problemas van a pasar.
Pero qué, hermano, cuando vuelva otra vez esa bonanza, que otra vez cuando vuelva otra vez ese bienestar, que otra vez cuando vuelvas a sentir que ya no tienes necesidad de nada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de clamar? ¿Vas a dejar de buscar a Dios? ¿Vas a dejar de congregarte? ¿Vas a dejar de servir a Dios? ¿Vas a dejar de poner a Dios en primer lugar en tu vida? Mientras es el tiempo de buscar a Dios, mientras es el tiempo de servir a Dios, mientras otros, era el tiempo que el rey tenía que salir a la guerra, era el tiempo que David tenía, mi hermano, dice que era el tiempo, porque hay tiempos, dice Eclesiastés, que hay tiempo de guerra y hay tiempos también de paz. Hay tiempo, de, mi hermano, de pasar aflicción, pero también hay tiempo de gozar, mi hermano, de la bendición. Pero ese era el tiempo donde David no podía estar descansando. Ese era el tiempo donde David no podía, mi hermano, olvidarse. No era tiempo de quedarse en la casa. No era el tiempo de quedarse en Jerusalén. No era el tiempo, mi hermano, de dejarlo todo. Era el tiempo de estar combatiendo con el pueblo de Dios. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, mi hermano, se han olvidado de servir a Dios? Han dejado, mi hermano, sus responsabilidades, han dejado su parte, han dejado su lugar en la obra de Dios. Yo ya me he esforzado, yo ya he luchado, yo ya he servido, ya lo he hecho bastante. Ahora llega el tiempo de descansar. He escuchado a pastores, he escuchado a hombres, he escuchado a mujeres, he escuchado a siervos de Dios, he escuchado a creyentes decir estas palabras. El Señor habló la parábola de ese varón que dijo: alma, muchos bienes tienes para ti, come, bebe, repósate, regocíjate. Y el Señor dijo: ¿no te das cuenta que esta noche viene para pedir tu alma? Por eso, hermano, nosotros no podemos dejar de depender de Dios. No podemos dejar, mi hermano, no podemos dejar de estar conectados con el Señor. Mas el justo por la fe vivirá. No te confíes de lo que tienes, mi hermano. No te confíes de lo que sabes. No te confíes de tus posesiones. No te confíes porque va a venir el tiempo de la prosperidad. Va a venir en el tiempo de la bendición. Y ese puede ser el tiempo más peligroso. Ese puede ser el tiempo más dificultoso. Y vas a necesitar, hermano, vas a necesitar un hombre, vas a necesitar un Natán, vas a necesitar una mujer, vas a necesitar alguien que llame la atención a tu vida. Gloria a Dios. David creía, mi hermano, que él ya tenía derecho para hacer lo que quería. David creía que él ya no tenía que rendirle cuentas a nadie. David, mi hermano, se sintió que él podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Y ahí, mi hermano, es cuando vienen los tremendos errores, ahí es cuando vienen las tremendas faltas, ahí es cuando vienen los tremendos pecados en la vida de otros que tal vez fueron grandes siervos de Dios, en la vida de mujeres que tal vez fueron tremendas siervas de Dios. Segunda de Samuel capítulo 11 hemos leído, trata sobre el pecado de David con Betsabé. Y el capítulo 12 trata con el llamado de atención que Dios hace a David por mano o por la voz o por el mensaje de su siervo el profeta Natán. Vamos a leerlo, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1. Nuestro texto: Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. Así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Gloria a Dios. Encontramos en este pasaje que el profeta Natán viene a David enviado por Dios para manifestar, como lo vimos, para manifestar la grave falta del rey al cometer adulterio con Betsabé, mandar a matar a su esposo Urías. Y como si esto fuera poco, actuar como si nada hubiera sucedido. Y Natán buscó hacerle saber a David las consecuencias de ese error. Yo quiero seguir, mi hermano, el orden de mi bosquejo para poder, mi hermano, ser de edificación. En este capítulo, en el capítulo 11, versículo 1 al 4, hemos visto gracias al Señor. En este capítulo, sí, desde el versículo 1 al 4, lo hemos leído recién, que Natán llamó la atención del rey David con la historia imaginaria de la injusticia, para que por medio de una reacción inmediata David tomara conciencia del grave pecado en el que había incurrido. Natán podría haber hablado directamente a David
y haberle, porque Natán tenía la revelación, mi hermano, de Dios, de lo que David había hecho. Y Natán podría haberle dicho a David, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue el pecado que cometiste? Pero cuando Dios envía a Natán, mi hermano, Natán usa una parábola, o Natán usa una historia imaginaria. Y a través de esa historia él busca llamar la atención del rey David, buscando una reacción de David, porque David conoce la ley, porque Natán conoce al rey David. Natán sabe las reacciones de David. Natán conoce el carácter de David. Así que Natán le presenta a David una historia imaginaria de una injusticia, lo hemos leído recién, en la cual un hombre rico se apropia de la oveja de un hombre pobre y no quiere ofrecer a un invitado suyo alguno de los animales de su ganado. Entonces esto provoca inmediatamente la ira de David y provoca la palabra de él de decir, ese hombre es digno de muerte y ese hombre debe pagar con 4 tantos. Esto posiblemente hacía referencia a que en la ley, cuando alguien había una pena para pagar con cierta penalidad cuando alguien causaba un perjuicio en el ganado del vecino de su prójimo. Pero hermano, lo que a mí me llama la atención en primer lugar, hermanos, es cómo cómo Natán, mi hermano, busca la reacción de David. Cómo David, mi hermano, escucha el mismo pecado que él había cometido, pero reflejado de otra manera y en una historia diferente a la suya. Porque a veces, hermanos, tenemos que saber de las consecuencias. O a veces tenemos que saber de lo que pasa en la vida de otras personas que pueden llegar a cometer los mismos errores que nosotros estamos cometiendo. Que pueden llegar a cometer las mismas faltas que nosotros estamos cometiendo. Para poder entender las consecuencias que pueden esperarnos por esas faltas que en las cuales estamos fallando. David inmediatamente se aira. Y él, mi hermano, es bien pronto para establecer un juicio para aquel hombre supuesto que había cometido esa falta. Pero mi hermano, David no había sido capaz hasta ese momento de reconocer su propio pecado. David no había sido capaz hasta ese momento de reconocer su propia falta que había sido tan grave. Él había quitado la mujer a otro varón. Se había apropiado, él se había abusado de su posición. Él se había abusado de mi hermano de la libertad o de la autoridad o del poder que él tenía como rey para aprovecharse de la mujer de otro hombre. Y ese hombre, mi hermano, no era nada más y nada menos que uno de los valientes de David, porque Urías Eteo es nombrado entre los 30 valientes que el rey David tenía. Urías Eteo no era un extraño para David. No nos lo deja ver la historia, pero en otro pasaje donde se nombran 2 lugares diferentes, los 30 valientes de David, que eran los 30 hombres más destacados del ejército de David. Urías Eteo era uno de ellos. Hermano, David había llegado a descuidar tanto su relación con Dios. David había descuidado tanto sus responsabilidades como rey. Había llegado un momento de su vida donde ese descuido provocó una insensibilidad en él, donde ese descuido provocó una soberbia en él, donde ese descuido provocó un orgullo en el corazón de David.
El sentir que ahora tengo derecho de hacer lo que yo quiero. De sentir de que yo tengo el derecho de hacer lo que a mí me parece. Y es entonces, mi hermano, cuando él comienza a tomar estas decisiones equivocadas. David comienza a relajarse. David comienza a dejar de lado sus responsabilidades. Y David comienza, hermano, cuando comenzamos a dejar de lado nuestras responsabilidades, es cuando comenzamos a perder la sensibilidad hacia otros. Es cuando, mi hermano, no podemos estimar a los otros. No podemos apreciar el trabajo de los otros. No podemos apreciar el sacrificio de los otros. David, mi hermano, David no le importó si otros sufrían. David no le importó si otros morían. Estaban muriendo por él. Estaban muriendo en el lugar donde él tenía que estar. Estaban muriendo por la causa en la que él tenía que estar involucrado. David tenía que estar en la batalla. David tenía que estar en la guerra. David tenía que estar peleando contra los enemigos. Pero ahora David comienza a relajarse. David comienza a descuidar sus responsabilidades. Cuando, mi hermano, nosotros no cumplimos nuestras responsabilidades, comenzamos, mi hermano, también a desvalorizar las responsabilidades de los otros. Comenzamos a desvalorizar el sacrificio de los otros. Comenzamos a desvalorizar el trabajo, la obra que otros hacen. Hermano, David comenzó a aprovecharse de su situación. David comenzó a aprovecharse del lugar que él tenía como rey. Gloria a Dios. Perdón. Esto que sucedió a David con Betsabé, mi hermano, de alguna manera ya habíamos visto, mi hermano, en la vida de David, con anterioridad, el hecho de que Dios, porque mi hermano, necesitamos estar, mi hermano, necesitamos tener la palabra de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos tener la presencia de Dios sobre nuestra vida. Porque hay decisiones que en el pasado tal vez no te hagan consecuencias. Cuando tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Pero cuando nos apartamos de la presencia de Dios sobre nosotros, vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer un poco más. Pero ese poco más que vamos a hacer va a parecer lo de siempre. Pero, mi hermano, vamos a agregarle cosas que van a traer perjuicio a nuestra vida. Que van a traer un daño a nosotros. ¿Qué quiere decir, pastor? 1 Samuel capítulo 25. No puedo mirar toda la historia. Pero la palabra habla de un varón llamado Nabal, que fue un hombre rico para el cual habían trabajado los siervos de David, como seguridad de los pastores, de sus ovejas, de su ganado. Y en el momento que Nabal tenía que esquilar sus ovejas, David envía a sus siervos para obtener alguna retribución del trabajo que ellos habían tenido por mucho tiempo. Entonces Nabal los echa, los trata mal a los siervos de David, y los siervos de David van hacia él. Todavía David no era rey. Así que David se enoja, David lleva todos sus hombres, y él toma la decisión de terminar con la vida de Nabal y con todos los que pertenecían a su gente. Es ahí cuando aparece en la escena la esposa de Nabal, que se llamaba Abigail. Entonces Abigail, mi hermano, dándose cuenta que la destrucción viene a la casa, Abigail, mi hermano, prontamente se encuentra adelanta, mi hermano, el propósito de David, se encuentra con él y le habla la palabra de Dios para traer una corrección a lo que David iba a hacer.
Porque las personas que tenían que traer corrección en la vida de David no comenzaban con el personaje de Natán. Posiblemente Abigail fue la primera persona que Dios usó, o por lo menos la primera persona que encontramos en la palabra de Dios que llama la atención del siervo de Dios. Versículo 23 de 1 Samuel 25. Versículo 23 de 25. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu siervo hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, que la palabra Nabal significa insensato. Y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Note lo que dice más adelante. Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Dijo David a Abigail: bendito sea Jehová de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado. Hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Entonces, hermano, la vida de personas que vienen a corregir en la vida de David no comienza con la palabra del profeta. Dios usó una mujer, Dios usó a Abigail para traer corrección, para llamar la atención de David. Y en este caso esa palabra de corrección llegó antes de que se produzca el mal. Pero hermano, no siempre la palabra del llamado de atención va a llegar antes. Porque a veces la misericordia, a veces la gracia de Dios, mi hermano, va a llegar para impedirnos el hacer daño a los demás o a nosotros mismos. Y en esa ocasión, mi hermano, la gracia de Dios impidió, la misericordia de Dios impidió que David se vengue por su causa. Pero note más adelante, versículo 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto a la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Qué importante, mi hermano, que es honrar la palabra de Dios. Qué importante que es hacer caso, mi hermano, a los mandamientos de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Necesito recuperar mis notas. Perdón. No era la primera vez. No era la primera vez que David tomaba a una mujer que había pertenecido a otro hombre, por así decirlo. Perdónenme la expresión, si tal vez no suena de lo mejor. Pero en esta primera ocasión, David había, por supuesto, tomado a una mujer ya cuando ella era viuda. Pero David había puesto seguramente sus ojos sobre Abigail.
Y luego al fallecer su esposo, él envía a tomarlo por su mujer. Y no hay pecado en esto. Pero quiero decir, hermano, hay cosas que no parecen tan malas. Hay cosas que parece que nos van a traer un perjuicio. No sé por qué digo esto ahora en este momento. Tal vez en un momento no traigan un daño porque estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo la misericordia de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Pero hay momentos, mi hermano, que podemos descuidarnos. Y ahí donde, mi hermano, nosotros parece que hacemos lo mismo, o parece que vamos a hacer las mismas cosas. Pero mi hermano, cuando no está la conciencia de Dios en nosotros, cuando no está la palabra de reflexión, quizá mi hermano Dios no pudo hablar a tiempo a David, porque David se había desconectado de la presencia de Dios. Así como Abigail llegó a tiempo a David para hacerle reflexionar, así como David llegó a tiempo a David para corregirle. Así como en 1 Samuel capítulo 25, Abigail llega a tiempo a David para llamarle la atención. En 2 Samuel capítulo 11, mi hermano, David se había desconectado de Dios. David mi hermano, había dejado de lado sus responsabilidades. Mi hermano, y él, lo que para él, mi hermano, no era malo en su momento, lo que no fue malo en un momento, de tomar la mujer que fue de otro varón, porque esa mujer había quedado viuda. Pero mi hermano, él ahora quedándose en su casa, descansando en el momento de la guerra, cuando él ve a esa mujer que se está bañando, y él codicia a esa mujer. David ahora no tiene límites morales. David ahora no siente restricciones para sus deseos. Y es entonces cuando él se excede, entonces cuando él peca, es entonces cuando él se aprovecha de la situación. Por eso, mi hermano, necesitamos estar conectados a la palabra de Dios. Necesitamos, mi hermano, hay momentos que los hombres y las mujeres, que el mensaje de Dios va a llegar a nuestra vida. Y me doy cuenta, mi hermano, que el momento del mensaje que va a llegar para darnos dirección, para darnos corrección, para darnos guía, para llamar nuestra atención, es cuando nosotros, mi hermano, estamos dispuestos a buscar a Dios, estamos cumpliendo nuestras responsabilidades, estamos buscando la voluntad del Señor. Pero ahora David se había desconectado, ahora David, mi hermano, había olvidado, ahora David se había dejado, había descuidado, mi hermano, el lugar que tenía que guardar, la responsabilidad que tenía que guardar. Y ahora él cede a su deseo, mi hermano, ahora él cede a sus instintos más bajos, sin importarle las consecuencias, sin medir las consecuencias, sin, mi hermano, importarle que él estaba causando daño a una familia, a un matrimonio, a un hogar, causando la muerte de uno de los mejores soldados, a uno de los mejores valientes que él tenía. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que Natán tiene que llamar la atención de David, pero lo que hace Natán es desviar la atención de David, no lo hace mirar hacia él mismo. Pero mi hermano, él llama la atención de David contándole una situación de un pecado como el que él había cometido, pero de una manera simbólica. Para escuchar, mi hermano, la pronta condenación de David, para escuchar el pronto juicio de David. Porque, hermano, cuán fácil somos nosotros para condenar a otros. Cuán fácil somos nosotros para juzgar a otro. Amigo, cuán fácil somos nosotros para mirar las faltas de los otros.
Cuán fácil sale de nosotros la palabra de condena, de juzgar. Mi hermano, qué bien que nosotros a veces podemos aplicar la palabra de Dios cuando la aplicamos para otro. Cuán fácil podemos aplicar, mi hermano, el juicio de Dios o lo que creemos que otros merecen cuando se trata de otros. Por eso, mi hermano, fue que Natán primeramente desvió la atención de David hacia esta historia, hacia esta parábola. Y entonces cuando David dice, ese hombre merece morir, ese hombre merece pagar por cuadruplicado el daño que hizo Natán, le dice, tú eres ese hombre. Así que Natán llama la atención del rey David con la historia imaginaria de una justicia para que por medio de la reacción que David tuvo, él pudiera tomar conciencia del grave pecado en que había incurrido. Porque muchas veces no somos capaces de reconocer nuestros errores hasta que podemos ver las consecuencias de otras faltas similares en otras personas. Hemos dicho esto. Ahora en 1 Samuel capítulo 12, 5, encontramos la reacción de David. Conociendo el carácter y las reacciones de David, el profeta usó el relato del hecho injusto para que se manifestase claramente la hipocresía a la que había llegado el rey, al condenar a otro y no juzgarse a sí mismo por un pecado similar. Porque un verdadero mensaje de Dios. Tal vez a veces hay gente que quiere amigos o lo que llaman amigos. Solamente que vivan igual, solamente que piensan igual, solamente que sientan igual. Que le dé lo mismo cualquier cosa. Pero un verdadero, un Natán, un profeta, un hombre de Dios, una mujer de Dios, a veces va a tener que correr el riesgo de perder un amigo para decirle las cosas que necesita escuchar. A veces vamos a tener que perder algún amigo. A veces vamos a tener que perder una buena relación. O a veces vamos a tener que ser rechazados o por lo menos tener que pasar por el riesgo o por la situación incómoda de tener que hablar a alguien. O tal vez de nosotros, hermanos, tal vez nosotros, amigos. Qué difícil momento, Natán. ¿Cuántas veces, mi hermano? Yo no sé, mi hermano. Tal vez en algún momento no le hemos dicho algo a alguien que hemos sabido que teníamos que decirle porque tuvimos miedo de perder su amistad. Tuvimos miedo de perder una buena relación. Tuvimos miedo de perder una buena conexión. Aunque David era rey, Natán, mi hermano, no tenía que tener temor del rey. Natán tenía que hacerle saber al rey la palabra de Dios. Natán tenía que manifestarle al rey el error en el cual él había caído. Natán tenía que manifestar al rey el tremendo pecado que él había cometido. Hermano, cuando descuidamos nuestras responsabilidades, podemos llegar a este grado de hipocresía que había llegado el rey David. A mí nadie me puede enseñar. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo sé muy bien, yo tengo experiencia, yo conozco la Biblia. Y a veces podemos ser prontos, mi hermano, para mirar a los demás y para señalar y para jugar. Pero qué, hermano, qué amigo, cuando nos toca mirar nuestros propios errores, cuando nos toca mirar nuestras propias faltas, cuando nos toca mirar nuestras propias equivocaciones, cuando nos toca reconocer nuestros propios defectos.
Un hipócrita no hace las cosas para agradar a Dios. Un hipócrita hace las cosas para mantener una apariencia. Y lo que David, mi hermano, había hecho, David había caído en esos errores porque solamente estaba buscando mantener una apariencia. David, mi hermano, manda a matar por la espada de los enemigos del pueblo de Dios a Uría, para mantener la apariencia de que aquí no pasó nada, de que yo ahora tengo el derecho de tomar esta mujer. Primero mi hermano había hecho traer a este hombre de la guerra, buscando la manera de impulsarlo a que él estuviera con su esposa, para que él pudiera pasar una noche con ella, para que todos crean que el fruto del vientre de esta relación de adulterio fuese como consecuencia de un simple acto, de un acto de amor que este hombre pudiera tener con su esposa. Hermano, el pecado nos va a llevar, cuando nos descuidamos, muchas veces vamos a querer procurar mostrar que todo está bien. ¿Cómo le va, hermano? ¡Uf! ¡Qué bendecido! ¿Cómo le va? ¡Uf! Mejor que nunca. David buscó mantener las apariencias. David buscó que todos piensan que estaba todo bien. David, mi hermano, se convirtió en alguien que estaba manteniendo una gran hipocresía. Un verdadero mensaje de Dios siempre nos va a manifestar cuál es nuestra real condición. Por más que muchas veces tratamos de ocultar nuestra falta y criticamos los mismos errores en los demás. Se va el tiempo, ¿no es cierto? 1 Samuel capítulo 12, 7 al 14 nos muestra entonces que Natán primero llevó a David a comprender la gravedad de su pecado y luego le comunicó el perdón de Dios, pero también que habría consecuencias inapelables que Dios había establecido hacia el rey. Por su adulterio y homicidio, la familia de David siempre sufriría la espada. Sus mujeres serían violadas públicamente y el hijo dado a luz como consecuencia de su adulterio moriría irremediablemente. Mire qué difícil que es la palabra de un corrector. Mire qué difícil que es el papel de un profeta. Mire qué difícil que es el papel de alguien, mi hermano, que tiene que dirigir nuestra vida. Pero tanto lo necesitamos. Necesitamos la voz de la corrección de Dios que nos lleva primeramente a reconocer nuestra falta para poder perdonarnos. Porque si no nos arrepentimos no puede haber perdón de Dios. Y Dios quería restaurar a David, pero antes David tenía que reconocer su pecado. David estaba en una situación de hipocresía, David estaba en una situación de orgullo de la cual él tenía que bajar, de la cual él tenía que descender. Y por eso Dios tenía que mostrarle la situación de otro para que él pudiera reconocer su propia situación. Así que Dios llevó en su corrección a que él reconozca su falta para poder perdonarle. Pero también, igual que nosotros, Él nos hace entender que esos errores tienen consecuencias insalvables que estarán directamente relacionadas con el tipo de pecado que hemos cometido. David había tomado una mujer que no era la propia y Dios le perdonó, pero la consecuencia fue que sus mujeres, porque en ese tiempo ellos tenían la costumbre de tener varias mujeres. En ese tiempo, Dios permitió que sus mujeres más adelante sean violadas por su propio hijo Absalón. Delante a la vista de todos, a la vista del sol, como él le dijo. Esa era la condena. Yo no sé si alguien va a pensar que no tiene nada que ver con Natán, pero hermano, hay personas que piensan que pueden hacer cualquier cosa. Hay personas que piensan que pueden cometer cualquier falta, que pueden cometer cualquier pecado y no va a haber consecuencias para esos errores. Y a veces a nosotros nos toca como siervo de Dios, a nosotros nos toca como profeta, a nosotros nos toca llevar la palabra de Dios que la gente no quiere escuchar, que la gente no quiere recibir.
Por eso digo, hermano, más pronto que nunca, si alguien está faltando, tiene que arrepentirse para que Dios lo restaure. Porque nadie va a ser libre de las consecuencias de nuestro pecado, pero sí Dios te va a restaurar para que puedas estar fortalecido cuando llegue ese momento, porque la gracia, la misericordia de Dios es tan grande que aunque Dios tiene que, mi hermano, retribuir por nuestra falta, con toda su misericordia nos va a volver a restaurar, con toda su misericordia, con toda su gracia, nos va a volver, mi hermano, a ese lugar de comunión con Él. Yo sé que la hora se ha ido. Quiero terminar con estos dos puntos. El rey David se humilló y ayunó, rogando a Dios por el fruto de su unión con Betsabé. Ya hemos visto aquí, hermano, la intervención de Natán. Y ahora vemos las consecuencias. El rey David se humilló y ayunó, rogando a Dios por el fruto, por el hijo que fue fruto de su unión con Betsabé. Pero cuando supo que el niño finalmente murió, dejó esa humillación. Pero se postró y adoró a Dios. Ningún sacrificio que podamos hacer puede expiar nuestros pecados, ni enmendar las consecuencias de ellos, pero sí podemos humillarnos pidiendo perdón a Dios y humildemente reconocer su soberanía para de esa manera recuperar nuestra correcta relación con Él. Y termino con esto. El próximo hijo que David y Betsabé tuvieron fue Salomón, el cual por palabra del profeta Natán fue llamado Jedidías, que significa amado de Jehová. Este hijo fue el heredero del trono de su padre y quien construyó el templo, concretando en su reinado el anhelado sueño del rey David de edificar la casa de Jehová. Cuando hay un completo arrepentimiento, hay un completo perdón. Cuando hay un completo perdón, hay una completa restauración. Las consecuencias de errores pasados no quitan la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Yo quiero terminar mi mensaje, mi hermano, con un salmo muy conocido. Salmo capítulo 51. Mire lo que es el título del Salmo. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. A Natán, mi hermano, le tocó aparecer en el momento más oscuro de la vida de David, para llamar su atención, para encaminarlo, mi hermano. Al principio habíamos leído que Natán le ayudó a David a alinearse con Dios en su propósito, porque necesitamos esos profetas, necesitamos esas voces de Dios en nuestra vida. Y era en el momento más oscuro, en el momento de la falta más grave de David, mi hermano, él le ayudó a reconciliarse con Dios. Y David escribe estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados,
y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, David había perdido la autoridad moral y él necesitaba recuperar el lugar que había perdido con Dios. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sabe qué me hace entender, mi hermano? Yo creo que David había dejado hace tiempo su alabanza a Dios. Hace tiempo que había dejado de cantar, que era el fuerte de por lo menos el principio de su vida. Y él pide a Dios. Note que él dice, yo no voy a abrir mis labios. Dice, Señor, abre mis labios. Y era como que David estaba pidiendo a Dios que le ayude a tener el derecho otra vez de poder alabarle y que Dios reciba la alabanza que él antes le daba. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Oramos? Sí. Gloria a Dios. Necesitamos a Natán en nuestra vida. Necesitamos los hombres y las mujeres de Dios, hermana. No siempre, mi hermano, nos van a abrazar. No siempre nos van a alentar. Necesitamos también hombres que nos corrijan. Necesitamos hombres que también, mi hermano, nos ayuden a madurar. Necesitamos hombres y mujeres que nos ayuden a reconocer nuestros errores. Nos hagan reconocer nuestras faltas. Para poder servir a Dios, para poder hacer su voluntad. Y si hace falta para reconciliarnos con Dios. En el nombre de Jesús. Señor, te damos la gloria en esta hora. Señor, te alabamos y te glorificamos. Señor, si en esta mañana, Padre, alguien ha perdido esa comunión. Quizá alguien ha menospreciado la voz de la corrección en su vida. Quizás, Señor, en otro tiempo, en algún momento, quizá ahora, no lo sé. Nos hemos equivocado, hemos errado. Quizá alguien en su orgullo, en su soberbia, ha querido hacer las cosas a su manera. Ha cometido errores, ha pecado, ha fallado. Quizá hemos perdido esa comunión, esa relación con Dios. Señor de la gloria, envía un Natán. Envía un hombre que siempre haya en nuestra vida, Señor, ese consejero. Que siempre haya en nuestra vida esos hombres, esas mujeres que llaman la atención de nuestro corazón, que llaman la atención de nuestra alma, Señor. En esta hora, Señor, si alguien ha pecado, si alguien ha faltado, yo te pido que tú, Señor, traigas esa voz de la conciencia a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Aleluya. Aleluya. Porque sabemos, Dios mío, Señor, que hay muchos que se han apartado de tus caminos. Sabemos que hay muchos que se han olvidado de ti, Dios mío. Envía a Natán, Dios mío, a su vida. Envía a Natán, Señor. Envía, Señor, a Natán, Dios mío. Envía, Dios Santo, envía, Dios Santo. Tu palabra, Señor, dice que si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Tu palabra dice que el mundo pasa y su deseo, más aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Te pedimos en esta hora misericordia, Señor, por aquellos que han dejado sus responsabilidades,
por aquellos que han dejado su lugar, por aquellos que han olvidado su llamado. Solamente tú puedes traer restauración. Solamente tú puedes traer el entendimiento, Señor. Solamente tú puedes, Dios mío, abrir los ojos del alma, del corazón. Solamente tú puedes obrar, Señor, de la gloria. Aquellos que justifican sus pecados, aquellos que justifican su falta, aquellos que justifican sus errores. Envía a Natán, Señor. Envía tu palabra, Señor, para que nos haga volver de nuestros malos caminos, para que nos corrija, para que nos guíe, Señor, para que podamos cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, te alabamos, Señor, te adoramos en esta hora. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias. Adoramos un momento al Señor. Quizás usted del otro lado pueda adorar al Señor un momento. Él me levantará y buscar la presencia del Señor. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Oh sí, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Aleluya. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey.
Jesucristo es Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.